Buenas tardes. Abrimos ya la tercera mesa y la última, que se llama Otras miradas en torno a la salud mental. Nos acompaña Javier Erro, psicólogo, y Lola Perla, junto a Adriana Fotopunto, que van a presentar juntas el fotograma de la videolocura deseada. Y por último, pues Elena Vaquerizo no ha podido venir por problemas de salud. Pero bueno, nos desea también mucho ánimo. Y empezamos con Javier. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de Cata y de la asociación y por la gran acogida y por la invitación a comer, también se agradece. La verdad es que durante toda la mañana han habido un montón de intervenciones en las cuales ya se ha elaborado una crítica, yo creo que bastante acertada y bastante bien fundamentada, ¿no? Principalmente porque estaba basada en las opiniones de las propias personas que han pasado por procesos de psiquiatrización más o menos intensos. Y eso, entonces se ha fundamentado una crítica contra la psiquiatría y el sistema de salud mental, que yo comparto al 100%, y que por tanto no me voy a meter a repetir, ¿no?, cosas que ya han dicho las y les compas. Así que voy a simplemente pasar a elaborar un poco qué es lo que yo creo que deberíamos hacer los profesionales cuando encontramos este tipo de críticas, ¿no? Porque creo que tenemos un papel fundamental que no estamos llevando a cabo, que no estamos teniendo en cuenta, que no estamos recogiendo. Y bueno, también han habido esta mañana un par de intervenciones, de un par de brazos de psicólogos y psicólogas han levantado, lo cual me ha parecido estupendo, ¿no? Y creo que hay que estar en este tipo de espacios fuera de nuestros espacios disciplinarios habituales, ¿no? Los tipos facultades, congresos, ¿no?, donde ya sabemos todos lo que se va a decir, lo que se va, más que decir, se va a repetir, ¿no? Y un poco este cansancio yo creo que también es el que nos tiene que llevar a acudir a estos espacios y a recoger un poco lo que nos dicen, ¿no? Entonces, yo creo que, puesto que existe este activismo en salud mental en primera persona, creo que es interesante que nos planteemos nosotros qué papel tenemos que jugar, qué reacción tenemos que tener frente a ¿no?, esta aparición de este nuevo sujeto político. Y desde mi punto de vista, los profesionales tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar en dos perspectivas, que sería la de qué cambios tenemos que realizar dentro del propio sistema de salud mental, es decir, dentro de nuestros puestos de trabajo, y luego qué cambios tendríamos que realizar fuera del sistema de salud mental, hablando ya de cambios más políticos, sociales y demás. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, no tengo tiempo ni creo que tenga la capacidad tampoco, ¿no?, para elaborar todo un programa, ¿no?, de transformación social y política del sistema de salud mental y del sistema capitalista en el que vivimos, evidentemente. Pero bueno, sí que quizás apuntar 4 cosas, si no para que se puedan dar esas transformaciones, sí por lo menos para que estemos preparados y preparadas para poder planteárnoslas y por lo menos poder pensarlas, ¿no?, que creo que es el primer paso. Antes que nada, como decir que desde mi punto de vista el activismo en salud mental en primera persona es una cosa, las críticas a la psiquiatría por parte de las personas psiquiatrizadas es una cosa que está ahí, y luego otra cosa es lo que nosotros y nosotras los profesionales podemos llevar a cabo. Creo que hay un solapamiento, evidentemente, de objetivos, de transformaciones, de deseos, pero creo que también hay un montón de cosas que no son de nuestra competencia y muchas opiniones que nosotros nos tenemos que callar y simplemente aceptar. Igual que hay otras cosas que son solamente nuestras y que tenemos que transformar nosotros y no esperar a que vengan otras personas a decirnos lo que tenemos que hacer y que tenemos que ser proactivos, ¿no?, y proactivas. Bueno, una vez hecha esa anotación, que me parece importante porque a veces se confunden los papeles, y respecto a cambios que considero que deberíamos de realizar dentro del sistema de salud mental, lo primero que habría que hacer es escuchar y tener en cuenta las perspectivas, ¿no?, de las personas psiquiatrizadas. Y para ello se me ocurren como varias tips, no sé, recomendaciones o consejos a los profesionales que se me han ocurrido y que son perfectamente debatibles, ampliables o reducibles. En primer lugar, creo que lo primero que tendríamos que hacer es replantearnos el protagonismo de los profesionales. Hay cosas que vaya a decir que ya se han dicho durante la mañana, ¿vale? Quiero decir, pero bueno, he tachado algunas, pero no todas.
Replantear el protagonismo que tenemos, ¿no?, los profesionales, creo que es muy importante. Cuando digo protagonismo me refiero a qué posición de visibilidad tenemos respecto a las personas psiquiatrizadas, cómo nosotros podemos coger sus discursos, hacerlos propios y acabar rentabilizándolos para nuestro propio interés. Creo que es importante también tener esto en cuenta. Diferenciar entre lo macro y lo micro en el sentido del sistema de salud mental en general, las políticas, no sé si decir estatales, de salud mental, y luego lo micro, lo que cada cual puede hacer en su trabajo, en su vida cotidiana, los pequeños cambios, transformaciones, ¿no? También reconocer que tanto la teoría como la práctica de las disciplinas, las llamadas disciplinas PSI, han sido puestas en cuestión. No que quizás se pongan en cuestión, no que estaría bien poner en cuestión, no, que ya han sido puestas en cuestión, como se ha evidenciado esta mañana, que ya hay un montón de críticas bien hechas, bien fundamentadas y bien dirigidas y muy, no sé si decirles productivas, en el sentido de que producen un nuevo conocimiento y que tenemos que asumir que eso ya está sucediendo, que no es un futuro utópico en el cual vamos a empezar algo, que ya ha empezado este cambio, esta transformación, este cuestionamiento. Creo que también es importante no defender automáticamente nuestras posturas, atrevernos un poco a soltar, atrevernos a cuestionarnos o dejarnos ser cuestionados, ¿no? Dejar que se nos cuestione. Creo que también es importante. Y acabar con este automatismo lo primero que hago ante una crítica es defenderme, ¿no? Primero intentar profundizar, de hecho, en la crítica que nos hagan, creo que puede ser más interesante que tratar de bloquearla desde un primer momento. Con esto tampoco quiero decir que haya que darle la razón a todo el mundo así sin ton ni son. Eso tampoco no significa eso. Significa simplemente que hay que plantearse las cosas conforme lo que nos vayan diciendo. Y esto parece, perdonad que haga un pequeño paréntesis, pero esto quizás a muchos os parecerá como una cosa evidente, ¿no? Claro, que si te hacen una crítica, acéptala o intenta elaborarla y tal. Vale, entiendo que a vosotros como personas os parecerá como una cosa así súper decir, bueno, este tío está diciendo cosas de sentido común. Sí, pero no. Si hay profesionales en la sala, que hay alguna hay, sabéis a lo que me refiero, la dureza de oído que hay de cara a que permeen, ¿no? Que entren, que filtren las críticas y que los profesionales nos planteemos las cosas como toca, ¿vale? Entonces hay cosas que digo que parecen de sentido común, pero es que a veces en el mundo de los profesionales no hay ningún sentido común. Entonces a veces hay que pensar con otra lógica para entendernos, ¿no? Otro punto también es legitimar la rabia desde la que se nos habla. Hay gente que ha sufrido muchísimo, se ha hablado en la mesa anterior también de esto, que hay gente que ha sufrido muchos procesos de injusticia muy graves, ha muerto gente en unidades de ingresos, hay gente que sus vidas han sido destrozadas, hay gente que no tiene memoria de 20, 30 años de su vida, hay gente que han sido cogidos desde niños y se les ha destrozado la vida. Entender entonces la rabia que eso produce creo que es bastante razonable y no somos quien ahora para decir, no es que te estás poniendo un poco cabreado, bueno, es que quizás hay razones y motivos, ¿no? Buscar también espacios de reflexión y de puesta en común de conocimientos. Puesta en común de conocimientos en el sentido de no solamente nuestros conocimientos. De hecho, yo cuando empecé un poco a hablar desde una perspectiva crítica, una de las cosas que hacía era decir que los profesionales teníamos que poner en común, o sea, enseñar a las personas, ¿no? nuestros conocimientos, lo cual en cierta forma es verdad, o sea, me sigue pareciendo razonable, digamos, dejar que las personas autogestionen sus propias vidas, también en términos de salud mental, pero creo que poner en común ahora mismo para mí significa también recibir conocimientos desde fuera de los saberes profesionales y aprender también de ellos y crear ahí un mix, crear una amalgama de saberes, ¿no? De saberes comunes. Y que autogestionar nuestras vidas no solamente de las personas psiquiatrizadas y de cualquier persona, sino también los propios profesionales, entender un poco, romper nuestras propias jerarquías también de saberes y nuestras propias jerarquías profesionales, económicas y de poder. Y luego, por último, no considerar el activismo en salud mental, todos estos discursos que estamos escuchando, no integrarlos como una opción más dentro de la psicología, ¿no? De hecho, de la psicología o de la psiquiatría o de la enfermería, ¿no? Como no considerar que esto es un sector progre o crítico dentro de las disciplinas, sino que esto no es un planteamiento más, sino que esto es un replanteamiento de todo, ¿no? Esto no es simplemente se trata de decir, bueno, por ejemplo, existe la psicología crítica. No sé si habéis oído hablar de ello, pero es completamente irrelevante para todo el mundo. Es una disciplina meramente académica que no sirve para absolutamente nada, excepto para
hace congresos, ¿no? Que está muy bien, pero que luego a nivel práctico no sirve para nada. Decir que soy psicólogo crítico es decir que soy psicólogo progre, no tiene mucho historia, ¿no? Y esto tiene que ver con esta fagocitación de las críticas, y creo que es interesante que nos planteemos cómo hacer para que el activismo en salud mental, aprovechar la oportunidad que nos brinda de poder transformarlo todo, ¿no? Y que eso haga con nosotros que nos cambie y nos lleve a ser la cosa que tengamos que ser y no lo que nosotros desde nuestro mundo cerrado tenemos que ser. Entonces el activismo en salud mental creo que no tiene que ser un modelo más, no tiene que ser el modelo familiar, el modelo social, el modelo cognitivo-conductual, el modelo psicoanalítico y el modelo activista, no. O sea, tiene que ser transversal y atravesar a todo. Esto respecto a cómo acoger las propuestas, ¿no?, de cambio del sistema de salud mental. Después, respecto a cómo hacer los cambios o a cómo empezar a plantear más bien los cambios que tienen que haber fuera del sistema de salud mental. Bueno, los profesionales de la salud mental estamos en una posición, en una encrucijada, ¿no?, que se cruzan varios elementos, varios discursos sociales sobre nosotros, sobre los cuales tenemos una responsabilidad que desde ninguno de los modos estamos llevando a cabo, estamos ejerciendo, ¿no? Uno de ellos es la politización de nuestras disciplinas, ¿no? Nuestras disciplinas son agentes políticos, como cualquier otra disciplina, que son más menos conscientes de que lo son, ¿no? La psicología ha estado involucrada en procesos, yo que sé, de tortura en Guantánamo, por poner un ejemplo y por decir solo un centro de detención. Ahora, por ejemplo, se ha implantado en Brasil la terapia electroconvulsiva de nuevo, después de llevar un montón de años sin utilizarse. Aquí en España se utilizó básicamente para personas homosexuales, ¿no?, como terapia, entre comillas, para cambiar la orientación sexual, todo con las connivencias y con las sonrisas y las alegrías y los congresos buenrollistas de psicólogos, psiquiatras, etcétera. Entonces, bueno, reconocer que nuestras disciplinas tienen una agencia política creo que es un primer paso para poder empezar a afectar a lo que es algo que vaya más allá del sistema de salud mental. Esto creo que es importantísimo. Y creo que es importantísimo empezar a afectar fuera del campo de la salud mental porque es una de las formas también que podemos hacer que revierta a cambiar el propio sistema de salud mental. Mucha gente, muchos profesionales y activistas que he conocido estos años dicen que lo que más les saca, o sea, que a raíz de darse cuenta de que eran personas psiquiatrizadas, se han dado cuenta de que tenían que cambiar, tenían que militar también en la PA, por ejemplo, o que tenían que militar o que tenían que ir a manifestaciones porque era importante también para su propia salud mental y para la de sus compañeros y compañeras, ¿no? Y lo mismo con profesionales, ¿no? Profesionales que igual han estado en otros movimientos sociales no vinculados a la salud mental y que de repente pues, se han dado cuenta de que en sus propios puestos de trabajo estaban ejerciendo una cantidad de poder y de violencia ¿no?, hasta ese momento invisibles y que cuando los ven se horrorizan. Entonces, bueno, esto de la politización de las disciplinas, politización no es la palabra adecuada porque ya están politizadas, ¿no?, pero evidenciar que estamos ya en unas disciplinas politizadas, yo creo que puede ser un cambio adecuado para todo el mundo. Entender que las disciplinas, voy a resumirlo en psicología y psiquiatría, aunque entiendo que hay más disciplinas involucradas en el campo de la salud mental, siempre han sido muy impermeables, ¿no?, a ideas que han venido de fuera. Siempre han sido muy impermeables a cualquier tipo de transformación y de cambio. Cada uno de los cambios que ha habido en psiquiatría no tengo mucha idea porque no la conozco tanto, lo poco que conozco también es así, ¿no? Y en la psicología los pocos cambios que han habido han sido lentos, pesados, largos, sangrientos, absurdamente lentos, ¿no?, que si se podrían haber planteado desde otro punto de vista y simplemente un debate sano podría haber resuelto mil tonterías que al final no revierte solamente sobre nuestros egos como profesionales, sino sobre las personas, no sé, que utilizan, ¿no?, que se ven obligadas a utilizar los sistemas de atención en salud mental y que al final pues, se ven ahí metidos en fuegos cruzados de gente. No quiero poner etiquetas. Creo que también para esto es necesario dos cosas. Por un lado, empezar a colaborar con otras disciplinas, por eso me encanta que se haga este tipo de actos, este tipo de reflexiones sobre la salud mental fuera de una facultad o fuera de un espacio que esté directamente destinado, ¿no?, a la salud mental, como es esta facultad. Creo que tendría que hacerse más, salir fuera de las facultades de psicología y de medicina, donde se estudia psiquiatría, y de espacios como los colegios de psicólogos y demás. Creo que se tiene que empezar a hacer en otros sitios, en centros sociales, en otras facultades.
etcétera. Eso puede un poco abrirnos la cabeza. Y, por último, también entender que los marcos institucionales, aunque no nos lo parezcan, son marcos institucionales y aunque nos parezcan invisibles porque los hemos naturalizado, no dejan de ser, insisto, marcos institucionales. Marcos en el sentido de que ponen unos límites y que existen cosas que están más afuera de esos marcos. Por muy acostumbrados que estemos a ciertos discursos, no significa que sean los únicos discursos, ¿no? Entonces, intentar imaginar un poquito más allá de las instituciones creo que es necesario. Y ya para acabar, solo dos anotaciones así al margen. Primero, hay una cosa que me da un poco de miedo, que considero que es un riesgo, que existe, un peligro que existe en esta ya no tan reciente aparición del activismo en salud mental en primera persona, que es el de confundir soluciones, digamos, soluciones o estrategias que funcionan, confundirlas con soluciones totales. Pongo un ejemplo, el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es una estrategia que funciona muchísima. Se ha hablado en la primera mesa de esta mañana, se ha hablado de cómo el apoyo mutuo ha sacado de crisis a personas y han evitado ingresos. Eso es maravilloso, pero eso no significa que todo se pueda basar exclusivamente en el apoyo mutuo, ¿no? Que el apoyo mutuo tenga que estar, no hay ninguna duda, que sea lo único que pueda haber. Y esto lo he hablado no es mi opinión personal, esto es una opinión que he recogido también de otras personas, activistas y demás. No se puede basar solamente en el apoyo mutuo, ¿no? También hay personas que, por ejemplo, plantean que simplemente los profesionales críticos debemos de dejar de ser profesionales y dedicarnos a otra cosa y dedicarnos simplemente al activismo en salud mental. Yo respeto completamente esa postura, pero no es la mía. Yo sí que pienso, opino, y esto es súper debatible y para eso estamos aquí, para debatirlo, que sí que todavía nos queda un papel que hacer dentro, que sí que somos necesarios dentro, no para perpetuar, sino para intentar mejorar o cambiar, transformar las cosas desde dentro, al mismo tiempo que también se tienen que cambiar las cosas desde fuera. Creo que si no se está en una frontera, si los cambios que planteamos no son difíciles de hacer y no van un poco contra marea, creo que no son efectivos. Y creo que fuera del sistema de salud mental todavía no se han creado suficientes infraestructuras como para poder decir, bueno, yo me salgo de aquí y adiós, muy buenas. No digo que sea irresponsable, pero sí que digo que es una decisión que hay que tomar que hay que pensar, deliberar mucho. Entonces, eso es una estrategia correcta desde mi punto de vista, sí. Ahora, ¿es una solución total? No. Que de repente desaparece ese sistema de salud mental dejando el resto del sistema como es, no creo que sirviese para gran cosa, ¿no? Y luego también esto pasa con modelos que se traen de otros lugares, ¿no? Pues, por ejemplo, el modelo de diálogo abierto, que es un poco de los que más se han difundido aquí en términos críticos, que por supuesto, insisto, es una estrategia perfectamente válida y maravillosa, pero que al mismo tiempo traerlo aquí y adaptarlo cuesta muchísimo y por tanto es una estrategia válida, pero no una solución completa para todo. Entonces, bueno, como idea para acabar, simplemente decir que mi planteamiento no busca tanto decir qué es lo que hay que hacer, porque como veis no he hecho ninguna propuesta concreta, simplemente he planteado modos un poco como de comunicarse, de cómo recibir y de cómo intercambiar información y de cuál creo que tiene que ser un poquito nuestra actitud y nuestra forma de comprendernos y de comunicarnos. Y por tanto, mi única propuesta concreta es la de crear más espacios de este tipo, porque creo que es aquí donde se pueden surgir propuestas concretas, donde son los únicos espacios a los que yo doy legitimidad para generar propuestas concretas. No yo solo en mi casa leyendo, ni yo con mis colegas profesionales, ni yo en mi asamblea, en mi pequeño colectivo de gente, ¿no? Un poco eso. Debates como, por ejemplo, y solamente pongo un ejemplo y con esto acabo ya, ¿qué hacer con el sufrimiento psíquico? Esto parece una pregunta como decir, pero esto no te lo has planteado ya, tú que eres profesional. Pues la verdad es que no, o al menos no lo suficientemente serio, no con la suficiente seriedad como la que me gustaría. Creo que además han surgido, insisto, esta mañana diferentes perspectivas, diferentes líneas, hilos de los que podemos tirar, ¿no? Por ejemplo, la gente de Orgullo Loco plantea una perspectiva de la locura en la que tratan de visibilizar y tratan de que la locura no solo encaje y se acepte, sino que además se transforme la propia sociedad y forme parte de ella, ¿no? y sea también un agente activo en esa misma sociedad. Desde la perspectiva, por ejemplo, del apoyo mutuo de las personas psiquiatrizadas, quizás no es tanto transformar la sociedad como acompañar a la locura y tratar de gestionarla de alguna manera. Y otra perspectiva distinta sería tratar de acabar con la locura o acabar con el sufrimiento psíquico, ¿no? Que sería una perspectiva más que solemos tener los profesionales, una perspectiva más, no sé si llamarle terapéutica o psiquiátrica, psicológica.
etcétera. Bueno, cada una de esas 3 vías me parecen, no sé si válidas o no, pero insisto, no soy yo quien tiene que decirlo, por eso creo que hay que generar estos debates para poder decidir por dónde queremos ir. Y nada más, con eso ya habría acabado. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Ahora damos paso a Lola y Adriana, las 2 artistas que nos van a contar desde otro punto de vista lo que es la salud mental. Bueno, ¿nos ponemos de pie? Y vamos a hacer... Bueno, soy Lola Berla y he elegido diferentes identidades políticas, feministas, y bueno, pues ahora me enfocaré a esta, que es loca, ¿no? Me posiciono como loca también, pero antirracista y transfronteriza. La siguiente. Y bueno, para mí es importante tener en cuenta que si no se cuestionan los conceptos que estamos utilizando en un sentido profundo de hacer una crítica hacia cómo se conforman, ¿no? ¿Cuál es ese origen de ese sistema de opresión que está siendo ya impuesto desde la propia categoría, ¿no? Entonces, bueno, me voy a sentar. Me parece interesante, bueno, e importante eso, ¿no? Que estemos abiertas, abiertos, abiertes a críticas antirracistas, ¿no? Basadas en esas reflexiones también de entender que no solamente puede haber una cultura de locura, sino que somos muchos mundos y que somos muchas culturas, ¿no? Y bueno, para mí reivindicar la categoría de loca me invita siempre a pensar en diferentes movimientos, ¿no? Esta frase que pongo acá de la dominación colonial como detonante de la locura es algo que ya había planteado Frantz Fanon en los 60s, que era un revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor caribeño, que bueno, ya manifestaba esto, que para mí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Planteaba que la descolonización es antirracista, pero bueno, las feministas afrodescendientes también le hacen una crítica y una relectura a su obra en la que se plantea que, bueno, tenía esta visión y esta propuesta antirracista y que también era despatologizante, ¿no? Pero no había una crítica antipatriarcal, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante igual ya que se manifestara, pues, decir que todo viene de aquí, de la dominación colonial. Entonces, bueno, les voy a mostrar más cosas como para mostrar de dónde también yo relaciono y vinculo mi postura o de todo aquello que conecto desde mi locura, ¿no? Y bueno, entonces en la descolonización de la locura, a mí me parece que retomar la despatologización como una forma también de politización, ¿no? Para mí también radica pues en estos encuentros de quienes estamos aquí, de quienes
hablamos desde nuestras experiencias y no sé, que vinculo mucho lo que decía en la presentación pasada, ¿no? Que bueno, se habla desde diferentes lugares, pero que estemos aquí quienes vivimos la locura desde diferentes experiencias, pues es ya como parte importante del activismo, ¿no? Y bueno, retomo a Frantz Fanon y a otras feministas afrodescendientes. Hay una que a mí me ha ayudado mucho en su parte teórica y su activismo, que es Ochi Curiel. Y bueno, a mí me parece que hay que, bueno, al menos en mi presentación o en lo que yo hago también es evitar como esa hipervisibilización de la psiquiatrización, ¿no? Que pues sería esto, ¿no? Sería la dominación colonial de la biomedicina, ¿no? Que se ejerce específicamente en la psiquiatría sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y en mi experiencia, yo no vivo psiquiatrizada, ¿no? Ahorita les iré contando un poco más de mi experiencia y de cómo me posiciono yo en este lugar, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta también esto desde donde también se cruzan otros sistemas de opresión, como, o sea, hablando de la psiquiatría y lo que es la industria farmacéutica y todo lo que representa ya como empresa. Para mí es súper fuerte también porque, bueno, la industria farmacéutica no solo es ya como de las principales empresas que más dinero reciben, ¿no? Además, se lucra con nuestros recursos naturales, que generalmente o la mayoría de ellos vienen de territorios de América Latina o Abya-Yala, ¿no? Y bueno, a todo esto se le conoce también como biopiratería, que es retomar o recuperar el conocimiento tradicional de las plantas, del uso de las plantas, y entonces las sustancias activas se retoman, se transforman y se patentan, ¿no? Bueno, entonces en estos movimientos afrodescendientes para mí es importante retomarlos porque abordan la política identitaria, o sea que a partir del reconocimiento de sí mismas se libera de la propia opresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un colectivo en los 70s, en 1977, que debatió el concepto de negras y que reivindicaron con mayúscula negras y le recuperaron y subvirtieron desde su significación como repugnante, peligrosa y amenazante, y entonces, por lo tanto, revolucionaria, ¿no? A mí me parece interesante pensar el término o la categoría de loca desde ese lugar también. Y bueno, entre los otros movimientos sociales están los feminismos comunitarios, que bueno, nos posibilitan teorías y prácticas políticas basadas sobre los mundos y nuestro ser. Nos invitan a repensar la locura desde la concepción del cuerpo y el cosmos, la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en la cultura náhuatl, la locura es igual a acumulación de flemas en el pecho. A mí, no sé, a mí esa definición como que me hace sentir otro tipo de referente más cercano a lo que es mi experiencia corporal también, ¿no? Porque entonces lo pienso así, como flemas en el pecho, muy vinculado al corazón, ¿no? Y entonces, bueno, es más fácil para mí expulsarlas o vomitarles, ¿no? Y bueno, estos movimientos inciden también en la defensa del territorio, lo cual vinculo porque algunos nos hemos vivido desplazadas por violencias de nuestro cuerpo tierra, ¿no? Y nos hemos movilizado a otros territorios que serían psíquicos o cósmicos, ¿no? Donde la imaginación ha sido una forma de transmutar experiencias, ¿no?
Así es que pienso que otros feminismos que proporcionan herramientas básicas para repensar esta reterritorialización en espacios fronterizos son los feminismos chicanos, donde las mujeres y lesbianas mexicanas, estadounidenses o chicanas mexicanas que viven en Estados Unidos rechazan estereotipos implantados por la cultura patriarcal en torno al género, la raza, la clase, etnicidad, sexualidad, que ya se instaura o se trata de imponer en las costumbres y en las tradiciones, tanto latinoamericanas como estadounidenses, ¿no? Para mí estos son importantes porque se cuestiona esas líneas imaginarias de lo que son las fronteras, y al menos en mi experiencia de locura, antes me pasaba más que no estaba aquí en la tierra, ¿no? Pero tampoco muerta. Entonces yo digo que andaba más en el viento que en la tierra. Y bueno, para mí eso es una práctica transfronteriza, ¿no? Dentro de la locura, que cruzamos las fronteras y al mismo tiempo experimentamos la no existencia de las fronteras, pero también se viven implicaciones en la vida social de esa imposición de esos límites en muchos de los ámbitos sociales, culturales. Y bueno, el movimiento transfeminista también me parece importante, específicamente aquello vinculado a todo el activismo que se ha realizado de la despatologización trans. Me parece que es fundamental o de gran aporte para repensar la reivindicación de la locura. Yo decía, bueno, si la canalidad, mediunidad o escucha de voces no es una enfermedad, sino consecuencia de hechos que nos han dañado gravemente, pues entonces la esquizofrenia tendría que desaparecer también del DSM, ¿no? Pero bueno, la reivindicación de la loca significa el poder, para mí es el poder de cuestionar saberes. La siguiente. Bueno, como yo no soy una loca psiquiatrizada, ¿no? Y que otras locas como yo no tengamos, porque no hemos elegido, digo más bien porque hemos elegido no tener un diagnóstico psiquiátrico o porque hemos rechazado ese sistema, ¿no? También porque nuestra cultura nos ha brindado otros elementos para darle otro sentido a nuestras experiencias, ¿no? de locura, pues no significa que no existamos, ¿no? Por eso pongo aquí el que, bueno, que hablar cosmogonía es lo mismo que hablar de filosofía. Entonces, este cuadro lo pongo para más o menos darles un panorama de lo que es que yo crezco con otras ideas sobre la vida, sobre mi cuerpo, ¿no? Y entonces cómo estas otras filosofías me atraviesan, ¿no? Que esta filosofía eurocentrista sería el equivalente también para mí del sistema de salud mental, ¿no? Les voy a poner la otra. Ahí está. Bueno, para mí esto de la locura desde mi experiencia tiene que ver con esa categoría política, ¿no? Tiene que ver con la desobediencia, con una subversión también, con que todo el tiempo estamos viendo y cuestionando esas realidades que se presentan y que además son realidades también contradictorias, ¿no? Pues para mí eso ya es una revolución que nosotras como locas estamos ejerciendo dentro del sentir y pensar, ¿no? Y bueno, somos identidades transfronterizas, interespecies, cósmicas, ¿no? No tenemos toda, o al menos en mi experiencia, yo no me vivo toda esa filosofía del cuadro que les ponía en la diapositiva pasada, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Un único ser. Leía un artículo muy interesante de la hija de una escuchadora de voces y entonces hacía todo un replanteamiento de la filosofía del cuerpo desde otros lugares.
desde otros lugares donde no fueran estos lugares occidentales, y entonces decía, bueno, es posible, o sea, es posible que existimos quienes no nos vivimos solo como una, ¿no? Podemos ser 3, podemos ser 6, podemos ser 12, el número que quieras, ¿no? O sea, podemos, y realmente así nos desarrollamos, vivimos con múltiples subjetividades, no somos la misma persona en diferentes espacios, ¿no? Pero desde estas filosofías se trata de imponer eso, ¿no? Que es solo una única subjetividad. Y entonces, si dentro de tu ser aparecen otras subjetividades, pues te estás volviendo loca, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, yo vengo de una familia espiritualista. Entonces, yo hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, en las que no creo, ¿no? Otras que he desechado completamente, pero hay otras que me han ayudado mucho en mi vida, ¿no? Entonces, dentro de estas prácticas, el trance, ¿no? El trance ha sido experimentado como un don, como un momento para desarrollar o expresar múltiples emociones, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la psiquiatría o de este modelo biomédico, el trance sería visto como una crisis mental, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que dentro de estos grupos, lo que yo veo y lo que me vivo es que en lugar de que a mi madre cuando entra en trance, en lugar de que llegue alguien y se la lleve al manicomio o que la llevemos al manicomio, ella entra en trance en casa, ¿no? Y entonces se expresa de diferentes maneras corporalmente, y entonces ¿qué pasa? Que después de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, a veces una hora, ¿no? Todo regresa a, pues como antes, a su vida cotidiana, ¿no? Entonces no hubo necesidad de medicarla, de amarrarla, de encerrarla. Entonces a mí eso me parece pues que es otra manera o es una manera también que ya existe, pues, y que ya existía como práctica ancestral, al menos como en nuestros contextos culturales, ¿no? ¿Qué es eso? Que es visto como un don y no como una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, estos son todos los elementos que describen esta práctica de la canalidad o la mediumnidad, que sería una politización de la locura descolonial y antirracista. Y está la otra versión de la locura en torno a la escucha de voces, ¿no? Que para mí es una politización de la locura, pero eurocentrista, ¿no? Que sí lo mencionan en algunos documentos que han realizado el movimiento, sí mencionan que, bueno, que hace falta tener en cuenta o saber de estas otras experiencias que se viven en contextos culturales diferentes para tener otros referentes de cómo nombrar, de cómo se actúa, ¿no? Y bueno, esa es la otra, que es patologizante y psiquiatrizante, que es la esquizofrenia, ¿no? Que bueno, yo cuando investigué todo esto, pues bueno, cuando yo conocí de la esquizofrenia, para mí sí fue como al hoyo, ¿no? Al hoyo total, o sea, saber ese diagnóstico, o que mi experiencia se vinculaba a eso. Yo iba con un psiquiatra, me iban a decir que era esquizofrénica, para mí fue súper fuerte. Ahí. Para mí fue súper fuerte porque era todo muy fatalista, era todo muy fatalista, y entonces empecé a hacerme preguntas erróneas, ¿no? Como ¿y esto va a avanzar y va a empeorar? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuáles fueron mis genes? Y después dije, bueno, tranquila, o sea, ve a tu mamá, ve a tu abuela, o sea, ve a toda esa gente con la que has estado a tu alrededor y que se vive estas experiencias corporales y que siguen viviendo. Que tienen una vida, pues, ¿no? La siguiente. Y bueno, ella es todo un personaje, es Pachita, es una curandera mexicana, y
ella hacía, o sea, cuando entraba en trance, el momento en el que entraba en trance, ella sabía que ya iba a entrar porque tenía un zumbido, ¿no? En sus oídos se escuchaba un zumbido y entonces era el momento en el que empezaba el trance. Y cuando ella estaba en trance, hacía curaciones, ¿no? Hacía cirugías, bueno, hacía de todo, o sea, era una médica, ¿no? Y bueno, hay muchas como diferentes opiniones en torno a la práctica como tal, que si era una charlatana, ¿no? Que para mí también es como, bueno, estas son prácticas también, ¿no? O sea, tienen sus saberes y entonces si cuestionamos si es charlatanería o no, pues habría que ver lo mismo con, por ejemplo, con la industria farmacéutica, ¿no? Y bueno, ella también es muy interesante porque no se le conoce internacionalmente, pero sí se le conoce a Jodorowsky. No sé si han escuchado de Jodorowsky. Bueno, Jodorowsky fue su aprendiz, ¿no? El aprendiz de Pachita. Entonces, realmente lo que hace Jodorowsky en su libro de magia es una traducción de los saberes de Pachita. Entonces, bueno, el siguiente. Y bueno, ya cuando yo paso por todo este proceso, pues como ven, yo mezclo y cruzo y retomo muchas cosas, ¿no? Y entonces me pasan este libro de trauma y recuperación y para mí ha sido un libro muy importante también porque en este se habla del trance, ¿no? Y esto es lo que dice del trance. Y además, bueno, yo con este texto también destapo los abusos sexuales infantiles, ¿no? Y entonces puedo darle otro significado. ¿Ya? Puedo darle otro significado a la experiencia del trance también. Y bueno, la siguiente. Y bueno, ya esto es más bien como la definición o a lo que yo llego al experimentar el trance corporalmente y al acompañarlo tanto con mi abuela como con mi madre, ¿no? Y lo que yo hago es que toda esta canalidad o estas experiencias corporales hipersensibles las enfoco a las artes, ¿no? Entonces, para mí las artes han sido vitales en ese sentido, ¿no? Como que he podido ahí expresar toda mi locura también o mis locuras, ¿no? La siguiente. Y bueno, es ahí donde yo hablo de canalidad artística y donde pues planteo eso, ¿no? Que todo artista, consciente o inconscientemente, pues usamos el trance en escena, ¿no? Siguiente. Y bueno, pues ya después de ver todo esto y decir, ¡ah! Sí, soy, no sé, guerrera superviviente de abuso sexual infantil, de intentos de feminicidios, de encierro forzado en un CIE, porque bueno, la imagen es de la bandera también de Canadá, ¿no? Porque me encerraron en un CIE allá, entonces, bueno, he conocido diferentes tipos de encierros. Y aparte también está el encierro doméstico, ¿no? O el cautiverio doméstico, que es otro tipo de prisión también, ¿no? Igual en mi infancia también yo me viví que tenía mucha vigilancia y un régimen, ¿no? Como bastante autoritario sobre mi cuerpo. También intentaron modelar mi cuerpo. Yo usaba corset de pequeña, ¿no? Que ahora me gusta mucho, lo digo así de, bueno, ya le damos la vuelta a todo esto que nos vivimos, ¿no? Pero bueno, la siguiente, y bueno, las artes han sido para esto, ¿no? Como esa forma de canalizar todas esas experiencias. Esto se refiere a un alto de las violaciones sexuales. Y bueno, estas fotos tienen que ver con un grupo de performance que creamos en el 2012 en la Ciudad de México y entonces realizábamos intervenciones callejeras
en las que, pues, no sé, tuvimos diferentes manifestaciones. Aquí pongo estas que se vinculan con el tema, ¿no? Que una de las chicas que participaba o que conformaba también el grupo, Angie Rueda, es una mujer trans, y entonces fue como un, bueno, vamos, es necesario esto, ¿no? Y entonces empezamos a crear mucho movimiento en la calle a través de las acciones, diciendo que la transexualidad no era una enfermedad, ¿no? Siguiente. Ahí está Angie. Y aquí está otra performer, que es Alegría, ¿no? La siguiente. Y bueno, también hicimos ahí algo de drag king, ¿no? Como también para desestabilizar como esa idea de los géneros y bueno, mostrar, cuando hacíamos acciones también era una manera también de decir, bueno, existimos más cuerpos, deseamos de muchas maneras, ¿no? Y la siguiente. Y esta, bueno, era un juego, ¿no? Un juego de engaño en el que yo juego mucho también con la feminidad. Entonces, yo iba con un vestido muy teñido al cuerpo y, bueno, el paquetito a mí me encanta usarlo, entonces me lo ponía y en la calle generaba incomodidad, generaba preguntas, ¿no? Porque me veían y se preguntaban y decían, ¿es o no es? ¿No? ¿Qué es? Y entonces, bueno, después se hizo un juego con etiquetas, ¿no? En donde yo les invitaba a etiquetarme, a que dijeran qué era, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya esto es más bien lo que ahora también empiezo a trabajar más, que son los talleres con artes y trabajar los traumas o las experiencias de dolor, ¿no? Y esto, por ejemplo, fue una serie de fotoperformance que hicimos allá en México, en León, Guanajuato. Y bueno, básicamente hagamos un trabajo en el que compartas esa experiencia que te ha dañado, que te ha afectado. Era todo un proceso grupal también de crear una confianza, de saber si ella quería o quienes estábamos ahí queríamos abrirnos o qué procesos o qué dolores queríamos compartir o sacar o empezar a trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, esta fue una serie enfocada también al abuso sexual, ¿no? A la violación sexual, también incestuosa, ¿no? Yo vengo también de esa experiencia de abuso sexual incestuoso. Entonces, bueno, pues después de esto hablamos, ¿no? Se comparte el trabajo, se ven las fotografías. La idea era exponerlas, pero bueno, eso tiene que ver con otro proceso ya de las personas que dicen si quiero que se vea, no quiero. Por ejemplo, en esta, la chica me dijo, bueno, sí la puedes difundir, pero que no se vea mi cara, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar como las diferentes formas de expresarse. Y bueno, ya, esto es todo. Estos son los créditos de las fotografías de la banda o las personas con las que he creado también y que apoyan todo esto, ¿no? Porque el que una artista loca, o que yo me nombro como loca artista, ¿no? Esté haciendo todo esto o que podamos crear desde diferentes lugares, pues se da gracias a toda esta gente o amigas o compas o personas que están implicadas también en estos temas y que dicen, esto es importante, te apoyo, ¿no? Y bueno, una de ellas es Adriana, que ahorita vamos a presentar unos fotogramas que estamos trabajando en un video, en la creación de un video performance sobre locura, ¿no? Yo he venido empezando con un proyecto de abordar la locura y el suicidio específicamente, y
Y bueno, pues aquí más bien la idea es presentarles solo algunas imágenes de lo que empezamos a hacer, que es como compartirles el proceso, ¿no? Y bueno, ya en algún momento espero que puedan ver la video performance concluida. Bueno, le paso el micro a Adri. Pues bueno, yo vengo en calidad de artista, de acompañante de loquitas psiquiatrizadas y no psiquiatrizadas y de feminista activista. A ver, esto se me pasa. Yo creo que el arte como tal es una herramienta de desarticulación de discursos hegemónicos y que además puede servir para deconstruir tanto imaginarios imaginarios hegemónicos, tanto como para generar otras nuevas formas de mirarnos, de sentirnos y de construir identidad y cuerpo. También desde el arte experimental y el videoarte, por lo menos desde donde yo me ubico, para mí son lenguajes que son capaces de subvertir la lógica de la razón, ¿no? Dominante, y ese tipo de lenguajes que de una forma u otra están determinando constantemente la forma de mirarnos, de pensarnos y de pensar a las demás, ¿no? En este sentido, he estado trabajando con Lola desde un diálogo compartido, desde sobre todo también la escucha y eso también lo que ha hecho es que yo cuestione formas, estructuras en torno, por ejemplo, a la decolonialidad o el racismo o este tipo de diversidades mentales y todo esto, que de una forma u otra estaban dentro de mi forma de pensar, ¿no? O sea, es como, no soy consciente de que esto existe, pero en cuanto se nombra o viene una persona a desarticularme que esto existe, en cuanto que yo sufro o vivo o no sé, tengo amor por esto, ¿no? No te das cuenta o no he sido consciente yo por lo menos de que esa estructura a mí me atraviesa de esta forma. Entonces creo que el arte en sí mismo y sobre todo también el acompañamiento en este sentido, para mí las piezas que estamos elaborando o que en un momento determinado he elaborado me sirve precisamente para eso, para mostrar cuáles son los procesos propios míos internos también de desarticulación de ese tipo de discursos que por mucho de que yo esté deconstruida desde los feminismos, pues de una forma u otra pues siguen existiendo dentro de mi identidad y que a través del arte pues en el propio proceso también se ve en la obra, ¿no? Bueno, hemos trabajado una serie de piezas que en torno al trance y a esto también que comentaban, ¿no? Y ese lugar también como la salvaje, ¿no? En esta un tanto ironía y burla de lo que es lo primitivo, lo incivilizado, ¿no? Estos son archivos que ella, o sea, porque esto lo hemos grabado juntas, esto anterior. Sí, hay una parte que ha sido grabada entre Adri y yo y otra que ya había en un bosque en el que allá en México hay una piedra donde hacían sacrificios humanos. Entonces, esas del bosque, ¿no? Las grabó Ana Gabo. Yo he metido la postproducción, o sea, que recuerda así un poco a lo monstruoso, a lo bizarro, ¿no? Que se va distorsionando, ¿no? Los cuerpos. A mí me parece importante y necesario que Adri estuviera aquí y que habláramos un poco del proceso creativo en este sentido de que esta para mí, como loca, ha sido otra herramienta o una herramienta básica, fundamental para que yo esté aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que eso no se suele tomar en cuenta, ¿no? Se habla de las terapias, de los grupos de apoyo, pero para mí ha sido esto, o sea, a mí lo que me regresó la voz fue crear,
fueron las creaciones, ¿no? Ya fuera video, ya fuera foto, dibujo, escritura, y entonces han sido las artes. Entonces me parece que dentro de estos espacios, ¿no? Es importante también que mencionemos esas otras herramientas que no están vinculadas a este sistema biomédico, ¿no? O que no vienen de ahí, no surgen de ahí, pero que nos han ayudado, ¿no? O que nos sostienen. A mí me sostienen también las artes. También como que empoderan en el sentido de que, por ejemplo, si es un trauma, un hecho traumático de una situación pues muy violenta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo trabajo mucho con Eva. Eva. Con videoactivismo feminista y tal, y tenemos una pieza que se llama Skun, precisamente porque va sobre un hecho traumático que ella sufrió, ¿no? Y que tenía que ver con pues, la violencia policial, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho, pues tuvimos un diálogo y ella decidió que quería, como para sanar, esa violencia sufrida, ¿no? Del cuerpo y también en la cabeza, que también la conllevó, aparte de otro tipo de situaciones, a ir lo siento contra tu vida, Eva, a ir a medicalizarse, ¿no? También. Claro, pero es que esto es otro lugar importante, ¿no? Que quienes se implican también de alguna manera, aunque no se nombre o se haga público o lo que sea, ¿no? Es porque hay una vinculación, ¿no? Las locas estamos por todos lados. Claro, y o sea, lo que me vengo a referir con todo esto es que o sea, la pieza en sí misma, de lo que sirvió también, era como para sanar el trauma al mismo tiempo de coger símbolos que conforman ese propio trauma y resignificarlo desde la acción. Desde una acción subversiva utilizo códigos que están asociados al imaginario colectivo, institucional, etcétera, y de repente placa te lo dinamito con otras formas de pensar el cuerpo, ¿no? Que en otro momento, si tenéis oportunidad, pues quizá la podréis ver. Volviendo al trabajo conjunto, bueno, este es un trabajo más mío que hice en otro momento, que lo quería traer aquí porque tiene que ver más con, dentro del proceso de acompañamiento, con lo que tiene, es que te lo llamo el rollo vírico, de la transmisión del dolor, de la angustia, de la depresión, dentro de las figuras de acompañamiento. Estar pues haciendo vida constante también con personas que sufren pues este tipo de, no sé, de violencia. Sí. También a lo que lleva es pues a esa transmisión, ¿no? Del dolor, y que también genera en muchos casos pues, depresiones y angustias en las personas que están acompañando. Y bueno, esta pieza básicamente pues trata un poco sobre eso. Y tampoco me quiero extender mucho más porque... Pero bueno, sí, pues más bien todo va enfocado a esto, ¿no? En relación a esta última parte de lo de las artes, que bueno, yo estoy en desacuerdo con la charla anterior que planteaba esto de sí, que terapia, y bueno, a mí como me ven ahora, yo he estado así, ¿no? De que rechacé el sistema psiquiátrico, dije no voy a ir a un manicomio, no voy a ir con un psiquiatra, no me quiero medicar, ¿no? Y bueno, es posible, es posible que vivamos así. Yo no he ido tampoco a una terapia psicológica, me ayudo leyendo, ¿no? Leyendo, compartiendo también con otras personas, intercambiando experiencias y sobre todo apoyándome en amigas también. Utilizo otras herramientas como esto de la escritura o, por ejemplo, las canciones, ¿no? Me dedico canciones todo el tiempo, entonces las canto y me las canto a mí. O sea, como hay otro tipo de herramientas, pues, de autogestión, ¿no? Autogestión de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, eso, nada más me gustaría leerles, creo que esto conforma o dice más claramente lo que implica la locura como consecuencia de la dominación colonial, patriarcal, que está vinculada a cambios económicos, sociales y tecnológicos, las guerras,
las migraciones, las violaciones sexuales, la imposición o necesidad de la vida rural a la vida urbana, también a la concepción filosófica del cuerpo y salud mental, el sometimiento a través del silencio por medio de secretos y vergüenza oculta de generación tras generación. Esto no lo digo solo yo, o sea, en mi experiencia en las genealogías, sino otras investigadoras también que son hijas de otras madres locas. Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de debate, recogemos varias preguntas y luego contestación. ¿Alguien por ahí? Nadie se ha quedado con ninguna duda. Alguien abre el debate, desacuerdos, reflexiones. Bueno, no pregunta, comentario. Mirad lo que queráis. Mira, ahí hay una. Hola, mi duda es que, ya que has dicho que a ti te sirve, tienes herramientas para autogestionarte y autogestionar sentimientos, mi pregunta es, ¿crees que hay gente que necesita esas terapias o crees que es algo que se puede evitar si consigues esas herramientas para autogestionarte? Es decir, mi duda es si ese proceso puede servirle a todo el mundo o si crees que también hay gente que necesita de otras herramientas. Yo te hablo de mi experiencia, porque yo no puedo hablar de la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy subjetivo. Yo también estoy vinculada a todo esto, mi postura creo es más radical, ¿no? Pero yo respeto a esas otras personas que dicen yo necesito pastillas, ¿no? O a mí me han ayudado las pastillas. Entonces para mí era esto que yo les planteo, que hay muchos mundos, muchas culturas y entonces dentro de esos muchos mundos pues hay muchísimas personas, experiencias, cuerpos y que más bien pues cada quien se lo va gestionando también, que sí es importante esto, ¿no? Demostrar y visibilizar que es posible, o sea, esa cuestión de otros mundos son posibles, ¿no? Y entonces mientras no se visibilice, pues claro, se sigue pensando en el que solo en las formas que dominan, ¿no? Pero que sí existimos, pues, ¿no? ¿Alguien más? Sí, aquí. Sí, te quería. Espera un momento que con el micrófono. Bueno, muchas gracias a los dos. Te quería preguntar un poquito, Lola, si podía, no sé, porque igual sí que como veo que las referencias se me hacen muy grandes y si puedes intentar bajar un poco más a referentes un poco más concretos de tratamiento de salud mental desde una perspectiva decolonial, ¿no? O, por ejemplo, esto que escribías de psiquiatría suicida, tampoco sé muy bien lo que es. O sea, si puedes dar un poco de referentes más específicos, porque estoy un poco perdido por ese tema. Claro. Bueno, en primer lugar lo que presentaba era eso, ¿no? Como locura, canalidad, mediunidad u otra forma de experiencias hipersensibles, ¿no? Que no, para mí no tengo por qué nombrarlas como salud o enfermedad mental, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya me parece que es una postura descolonial, ¿no? Que habla de mi historia, de mi experiencia y de otro contexto, ¿no? Y realmente no me he encontrado con una información que alguien haya hecho y que yo diga esto, lo otro, por aquí, no, sino de varias. Entonces, es esto de hacer el cruce y, por ejemplo, te puedo nombrar, no sé, como feministas comunitarias para mí básica está Lorena Cabnal, que es guatemalteca,
es mujer indígena guatemalteca, y entonces ella habla de todo esto también, de las violaciones, de la invasión a la tierra, a los territorios, se habla de la desterritorialización, ¿no? Y está, por ejemplo, Ochi Curiel también, que habla, que trae toda esta teoría también de la descolonización. Está lo de psiquiatría suicida. Esto yo retomo a esta pareja, Basaglia, ¿no? Franca estuvo en México y hay como mucho movimiento a partir también de que ella va ahí, se crea otra feminista comunitaria que se llama Silvia Marcos, ¿no? Ella fue de las primeras allá en México que crea una red latinoamericana en torno a estos temas, ¿no? Y bueno, lo de psiquiatría suicida es muy interesante el término porque decían que, o sea, eran conscientes de que era un sistema muy injusto, muy mierda, pues, ¿no? Que era un sistema muy mierda y entonces estaban en contra de estos, más bien estaban a favor de desaparecer los manicomios, ¿no? Y al mismo tiempo decían, es que nuestra profesión tiene que desaparecer realmente, ¿no? Entonces, por eso se posicionan como psiquiatría suicida, ¿no? Sí. Bueno, no sé si con eso. Y feminismos chicanos, por ejemplo, están dos lesbianas que a mí me gusta mucho lo que hacen, porque te hablan de ese lugar, pues, de ni aquí ni allá y al mismo tiempo. O sea, es muy interesante, pues, cómo te vives en esos lugares, ¿no? O no lugares. Y está Gloria Anzaldúa, está Cherry Moriaga también, lesbianas, chicanas. Pues, ¿una pregunta o reflexión? ¿No? Pues sí, es así. Pues, a ver. Espera, un momento. Gracias. Lo que creo que es una pasada que a través del arte se pueda expresar todos los sentimientos, todo lo que llevamos dentro y que enhorabuena, que no tenéis que tomar medicación, que vamos, que yo me apuntaba al carro. Pero bueno, que es otra alternativa. Está muy bien. Y bueno, allá también es muy común el uso de plantas medicinales en ceremonias. Entonces, tú me estabas comentando también, ¿no? De una amiga que estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y después hace la toma de ayahuasca y entonces deja la medicación. Y yo allá en el sur de Chiapas, en San Cristóbal, hay un museo de medicina tradicional y cuando yo fui me encuentro con esa información de que no sé qué gringo, en qué año, encontró la planta de la ayahuasca y la patentó para padecimientos psiquiátricos y cardíacos. Y yo he hecho tomas de ayahuasca y también las mantuve. Trataba de hacerlo a lo mejor una vez cada 6 meses mínimo o algo así. Entonces sí, el peyote, por ejemplo, ha habido, para mí las plantas sagradas también han sido una pues, medicina, lo que son también, ¿no? Sí. Pues nada, o sea, si alguien no quiere comentar, cerramos. Y nada, muchas gracias a todas, a todos por venir, a todos. Y nada, me aprovecho de decir 2 cositas, que la semana que viene, el miércoles, hay un acto de memoria histórica sobre terapias de aversión en esta misma aula. Y es de 1 a 3 de la tarde. Y luego me han comentado los compis de la Autónoma que harán también una jornada de antipsiquiatría allá a finales de abril. Aún no tienen la fecha segura, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, la asociación Noam Chomsky. Y os podéis seguir por Facebook también. Y nada, pues muchas gracias. Y...